del decreto del Poder Ejecutivo 394 del 2016 y la resolución general AFIP 3831 también de febrero del 2016 trajo una vuelta de tuerca al modo de calcular las retenciones de ganancias para empleados en relación de dependencia. El primer problema fue que salió muy sobre la fecha de la liquidación. De hecho, muchas empresas ya tenían cerradas las liquidaciones de sueldo y entonces tenían la problemática de que había que recalcular el impuesto a las ganancias y no había tiempo porque ya había que hacer las acreditaciones. ¿No es cierto, Claudio? Así fue, y bueno, como estuvo muy sobre la fecha, además el decreto de AFIP, el decreto salió el 23 de febrero y la resolución salió ya el 25, teniendo en cuenta que febrero encima es un mes que tenía un día menos de los meses correspondientes, las empresas tienden a adelantar un día la liquidación. Sí, así que bueno, para ponernos un poquito en tema, veníamos con todo el tema de la escala de aquellos que tenían sueldos brutos percibidos inferiores a 15.000 pesos, que era un cálculo que se había hecho entre el 1 de enero y el 31 de agosto del 2013, y esa categoría había quedado estática, como teníamos a los trabajadores clasificados en menos de 15, de 15 a 25, más de 25, excepto que vivieran en Patagonia o en Tierra del Fuego. Bueno, esta clasificación, salvo para los que viven en Tierra del Fuego, que sigue porque es por un tema de ley que tienen la exención en el impuesto, se terminó. ¿Se terminó a partir de cuándo? Recordemos que la retención lo único que hace es mensualizar el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es un impuesto anual, que para la persona física el periodo fiscal coincide con el año calendario, es decir, que dura del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Se llama técnicamente que es un hecho imponible de ejercicio, quiere decir que se va perfeccionando a lo largo del periodo fiscal y cierra ese perfeccionamiento el 31 de diciembre de cada año. Quiere decir que cualquier modificación es aplicable para todo el ejercicio fiscal. Entonces dice, no, esto es retroactivo al 1 de enero. Siempre va a ser retroactivo al 1 de enero, ¿sí? O sea, si, por ejemplo, ahora el Congreso se reúne y hace una modificación en el impuesto a las ganancias, como por ejemplo la esperada cambio de la escala del 90, también va a ser retroactiva al 1 de enero, salvo que diga que se va a aplicar recién para el periodo fiscal 2016, por ende va a ser para el año que viene. Bueno, planteados, volviendo al tema del decreto, pasa que ya no corre más lo que menos de 15.000, más de 15.000, sino que se viene a la esencia del cálculo del impuesto a las ganancias. Se va acumulando ingresos y gastos a lo largo de los meses, eso se lleva, se sacan las deducciones personales y las deducciones generales de cada uno de los contribuyentes y se calcula el impuesto y así la retención. ¿Qué puede ocurrir ante esta modificación? Puede ocurrir que había algunos sujetos que estaban categorizados en esto de menos de 15.000 y que a partir de esta modificación comienzan a tener retenciones de ganancias. Primera recomendación para los que les pasa eso, completar el formulario 572 web que se hace a través del CIRADIC Trabajadores y poder declarar la totalidad de las deducciones que tenga para poder minimizar la retención. Entonces, estas personas de pronto no les retuvieron ni en enero ni en febrero y le correspondería haberles practicado una retención. Supongamos que la retención omitida a partir de esta modificación fueron 2.000 pesos. ¿Qué hacemos con esos 2.000 pesos? ¿Se los retenemos todos juntos en marzo? No, la resolución prevé que en estos casos se divida esa retención en 10 meses. Quiere decir que a la retención de cada mes se le va a sumar una décima parte de esta retención no practicada por enero y febrero. En nuestro ejemplo serían 200 pesos por mes. Así es. Tener en cuenta que si la empresa se paga después de vencido el mes, es decir, el sueldo de diciembre de 2015 lo pagó en enero de 2016, este sueldo de diciembre de 2015 entra para este año y por lo tanto los meses restantes, en vez de ser 10, son 9 meses restantes para dividir el monto de retención. Eso porque el criterio de imputación para las rentas de cuarta categoría, ¿cuál es? Lo percibido. Percibido o pagado. Entonces eso no cambia, viene de la ley. La retención simplemente, repito, que la resolución madre, la 2437 de la AFIP, lo que hace es mensualizar el impuesto. ¿Para qué? Para que el impacto en el salario de bolsillo
del trabajador no sea que el último mes de cada año le lleven todo el sueldo. Entonces trata de mensualizarlo para que sea el salario de bolsillo lo más equitativo posible. Bueno, dado esta circunstancia, una de las problemáticas es esta. Otra de las problemáticas es como hubo un aumento en las deducciones personales del artículo 23, que son mínimo no imponible, cargas de familia, deducción especial, sufrieron un incremento. Entonces, ¿podemos repasar los importes, Claudio, que no me los acuerdo? Los montos anuales establecidos por el decreto quedaron así. Las ganancias no imponibles en 42.318 pesos. Cabe aclarar que este tope también corre para la deducción de empleadas domésticas, ¿no? que va de la mano con el mínimo no imponible. Luego, la deducción para la cónyuge es de 39.778 pesos. Para los hijos queda en 19.889 pesos, al igual que otras cargas, ¿sí? Ya sean madre, padre y otras cargas más que se pueden tener, 19.889 pesos, el mismo monto que para hijos. Y bueno, la deducción es simple, que no corre para los que no corre para empleados en relación de dependencia, a quienes le corre la que es incrementada, ¿sí? Por 4,8, que quedaría en 203.126,40 centavos. Exactamente, como consecuencia de este aumento de las deducciones, puede ocurrir la situación inversa al ejemplo que dimos antes. Es decir, alguien que venía teniendo retenciones puede ser que deje de tenerlas o bien las disminuya. En ese caso va a haber que hacer una devolución por las retenciones efectuadas en exceso, que la normativa, la resolución dice que se debe hacer con el pago del sueldo, el primer sueldo que se pague con posterioridad a la vigencia de la resolución, o sea, con posterioridad al 25 de febrero de este año, del 2016. Bueno, eso podía llegar a ser un imposible, sobre todo en empresas de grandes nóminas, con lo cual lo que nosotros aconsejamos fue, bueno, liquiden como está, después hagan un recálculo de este impuesto y si le da la devolución, hagan un recibo adicional durante el transcurso del mes de marzo con tranquilidad para no perjudicar al trabajador y devuélvanle esa retención que habían sido practicadas en exceso. Esto es en grandes rasgos lo que trae esta nueva normativa. ¿Qué es lo que nos queda pendiente? Y nos queda pendiente el cambio de la escala del artículo 90, ya que el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo. El que más gana, una alícuota mayor tributa. Pero como hace muchos años, más de 15, que no se actualiza este artículo 90, pasa a ser que hoy por hoy la mayoría de los contribuyentes estamos tributando a la escala máxima, que es el 35%. Esto es el artículo 90 de la ley del impuesto a las ganancias, por ende debe modificarse, pero esa modificación es una facultad que tiene el Poder Legislativo. Vale decir que tenemos que esperar a una reforma de la ley emitida por el Congreso de la Nación. Dicho esto, lo que nos queda por dar de recomendación es un repaso de las deducciones que puede tomarse cada trabajador a los efectos de aconsejarlo que complete su 572, lo entregue al empleador y así de esa manera minimice el impacto impositivo en su salario. Bueno, para hacer un repaso, las deducciones, tenemos las deducciones generales y las deducciones personales. ¿Querés hablar vos de las generales? Bueno, en las generales lo que podemos encontrar son los seguros de vida, ¿sí? Abonados. Todos los montos de deducción tienen que estar abonados dentro del ejercicio, ¿sí? Acuérdense que mencionamos que el impuesto a las ganancias se rige por lo percibido, por lo tanto es importante que los pagos sean efectuados en el ejercicio. Una de las deducciones generales es la prima de seguro de vida, ya sea pagado a favor del trabajador o de cada persona que esta persona tenga a cargo y esté declarada como personal a cargo. El tope es bastante bajo, ¿sí? Son unos 996 pesos con 23 centavos anual, lo que más o menos, si vos calculás 1.000 pesos de esta deducción, lo que te estarías descontando de impuesto en el año son 300 pesos, ¿sí? Haciendo cálculos estimativos. Tienen que actualizar, ¿no, Claudia? Y lo tendrán que actualizar. Sí, hace mucho que está actualizado.
Bien, después como otras deducciones podemos encontrar los gastos pagados por sepelio, ¿sí? Que el tope también anual es 996,23, que también es bastante bajo. Luego decimos que el ANSES hoy por hoy te reintegra por gasto de sepelio 4.000 pesos. Quiere decir que el ANSES, y a su vez es bajo. Sí, Bueno. la ANSES actualizó por lo menos un poco más que estas deducciones. Luego otra deducción que tenemos general es los préstamos hipotecarios, ¿sí? Los intereses son deducibles, ¿sí? Siempre y cuando sean para única vivienda, para casa habitación. En este caso, el importe deducible anual es de 20.000 pesos de intereses pagados. Convengamos que si un trabajador está en las últimas cuotas, más o menos podría andar siendo bastante lógico el monto. Ahora, si un trabajador está pagando las primeras cuotas, convengamos que hoy en día, con los préstamos que se dan, en 3-4 meses ya lo está superando el monto de 20.000 pesos anuales. Después, bueno, otra de las deducciones que ya mencionamos anteriormente es el servicio doméstico, ¿sí? Tanto el sueldo como las cargas sociales que se están pagando para el personal de empleado doméstico son deducibles, donde el tope es el mismo tope que el mínimo no imponible, ¿sí? Los 42.318 pesos anuales. Uno de los requisitos que exige tanto el 572 web como la resolución para poder deducir a la empleada doméstica es que esta empleada doméstica esté dada de alta, ¿sí? Como empleada, como corresponde, en la página de AFIP, en la simplificación registral de recursos de la Seguridad Social. Si no está en blanco la empleada, el formulario 572 web directamente no va a permitir realizar la carga de tal empleada. Luego, otras deducciones también generales que nos encontramos, que estas vienen con un tope del 5% sobre el neto que llegamos hasta este momento, es decir, todos los sueldos percibidos netos en el ejercicio, descontando todas las deducciones que ya mencionamos, seguro de vida, gasto de sepelio, intereses hipotecarios y los gastos por empleada doméstica, se genera un neto, ¿sí? De los ingresos que todavía le quedan al trabajador. De ahí se calcula un 5% y este 5% va a ser el tope por el cual se puede deducir tanto donaciones, honorarios médicos y medicina prepaga, ¿está bien? La medicina prepaga puede ser las medicinas prepagas que existen hoy en día, no vamos a nombrar ninguna. Propaganda. Claro, entonces todo lo que un trabajador paga en la factura de medicina prepaga, que lo pague el trabajador, es lo deducible con el tope del 5%, ¿sí? Lo mismo pasa con las donaciones, que tienen que ser a entidades reconocidas por la AFIP, ¿sí? Que ahora, hay un listado. Si yo le dono, por ejemplo, plata a mis hijos, que no me devuelven, ¿eso lo puedo deducir? No lo puedes deducir. Yo tengo que pedir que me las devuelvan. No tengo chance. Vas a tener que utilizar otra forma. Encima que le dono, pago impuestos a las ganancias. Claro, vamos a tener que hablar con tus hijos para que se inscriban como entidades sin fines de lucro y los podamos incluir como donaciones. Luego, el tercero de los requisitos de las deducciones generales con el tope del 5% son los honorarios médicos, ¿sí? Que los honorarios médicos, la prestación tiene que estar realizada y facturada. Supónganse que nosotros tenemos una factura de un médico odontológico que nos da una factura por 1.000 pesos, nosotros lo que podemos deducir es el 40%, es decir, 400 pesos de esa factura es lo deducible. Siempre y cuando, obviamente, no supere el tope del 5% que hablamos anteriormente. Exactamente. Algo para agregar respecto de la medicina prepaga, se puede deducir la medicina prepaga que uno paga como contribuyente por uno, o bien también de aquellos que tienen el carácter de carga de familia, que ahora después vamos a hablar de los requisitos. Ok, es así. Y ya con esto ya dimos un repaso de lo que serían las deducciones generales. Y ahora pasaríamos a las personales, ¿sí? Personales. Los cuales los montos ya los hablamos. Simplemente vamos a resumir los requisitos. El mínimo no imponible, el trabajador tiene que haber estado viviendo en el país al menos 6 meses. Las cargas de familias, ¿quién puede ser? El cónyuge,
Puede ser hijos, hijastros, nietos, bisnietos, puede ser yerno, nuera, puede ser padre, madre, abuelos, bisabuelos, eso para arriba, para abajo los hijos, y costado puede ser hermanos o hermanastros. En el caso, la ley dice cónyuge, así que hay que casarse, Claudia. Hay que casarse. Todavía la ley del impuesto a las ganancias no tomó la unión convivencial como algo equivalente para tomar cargas de familia. ¿Cuáles son los requisitos de todas las cargas de familia? Tienen que estar efectivamente a cargo y tienen que tener ingresos inferiores al mínimo no imponible por cualquier índole. O sea, no importa que sean ingresos grabados en el impuesto o no. Se ganó la lotería y por más de 48.000, más 42.318, bueno, ya no es carga de familia. Después, para los que son, digamos, del contribuyente para abajo, hijos, nietos, bisnietos, tienen que ser hasta 24 años o bien que esté discapacitado para trabajar. Discapacitado para trabajar no significa el vago de mi hijo, ¿se entiende? O sea, es discapacitado, tiene que tener una discapacidad real para no poder trabajar, si no tiene el límite de 24 años. Después tiene que estar efectivamente a cargo. ¿Y alguna otra consideración más? No, y tiene que ser el pariente más cercano. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo tengo un hijo menor a 24 años, no trabaja, ¿lo puedo tomar como carga de familia? Sí. ¿El padre lo puede tomar como carga de familia? Sí, porque los dos somos el pariente más cercano. Ahora, supongamos que mi mamá no tiene ingresos, pero mi papá sí. El pariente más cercano de mi papá es mi mamá, no yo, entonces no la podría deducir. Esas serían las condiciones para que revista el carácter de carga de familia a los efectos exclusivos de la ley del impuesto a las ganancias. Más allá que los mantengas vos. Sí, más allá que los mantenga yo. Más allá de eso. Así que bueno, con esto los queremos incentivar a que completen su 572, sobre todo aquellos que venían con el beneficio de haber estado hasta agosto del 2013 con un salario inferior a 15.000, como para poder tomar todas las deducciones que sí están permitidas por la ley y así minimizar el impacto al impuesto a las ganancias. Bueno, desde ya muchas gracias y cuando tengamos nuevas modificaciones estaremos en contacto.